que conozcan de dónde Dios me rescató. ¿Cuándo fue que hablaste con Dios por primera vez? Yo tenía 16 años y él tenía 28 años, que yo me enamoré tanto de él que yo hasta perdí, como decir, mi raciocinio. Y cuando llegamos al lugar, él me dice, yo vengo aquí a cobrarme deudas que alguien me debe. Cuando eso pasa, yo veo que él está sacando armamento pesado. En medio del susto que estabas viviendo en este momento, tú clamaste a Dios. Y yo dije, Padre, por favor, que ese hombre no aparezca, porque yo voy a cargar con esta muerte en mi mente, en mi vida. Hola a todos, yo soy Candy Rodríguez. Estamos aquí, una nueva entrega, lo que es Relatos de Fe. Hoy estoy contenta, estoy feliz porque está conmigo mi amiga personal, Liz, que viene con un excelente, como le había dicho anteriormente, con un excelente testimonio de lo que ha pasado con su vida. Así que Liz, preséntate. Hola, muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Mi nombre es Liz, aquí su servidora, que Dios los bendiga. Y aquí preparando nuestro testimonio para contárselos a ustedes, y espero que sea de gran edificación y que nuestro Padre Celestial sea el que toque cada uno de sus corazones como tocó el mío. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Estoy feliz, estoy contenta. Espero que la palabra que trae Liz sea de bendición para cada uno de todos ustedes que están ahí escuchándonos, viéndonos, que toque su corazón. Cuéntame, Liz, ¿qué tienes para nosotros de parte de Dios? Bueno, tengo una palabra muy maravillosa que me dio nuestro amado Padre. Me la dio para este día específico, para que sea algo que llegue directamente a todo y a cada uno de nosotros, porque toda su palabra es luz. Amén. Y como amén. Es luz, es para todo y cada uno de ustedes con mucho amor, Adelante. Porque eso es lo que Dios tiene para todo y cada uno de nosotros. Y aquí leemos la palabra en reverencia a nuestro Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza de nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esta palabra es tan maravillosa. Siempre he dicho que nuestro Padre amado siempre tiene una palabra tan linda para todo y cada uno de ustedes. En este momento quiero abrirles mi corazón para que conozcan un poco de quién es Liz, de dónde Dios me rescató y qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha hecho un cambio maravilloso. Me sacó de ese lodo cenagoso. Y aquí estoy para que sea de edificación para todo y cada uno de ustedes y para bendecir sus vidas, que ese es el plan que tiene nuestro Padre amado. Y aquí con mi amiga Candy. Gloria a Jesús. De verdad que estoy muy feliz porque empezar esta entrevista con la palabra de Dios es un gran privilegio. De verdad que así lo siento en mi corazón. Liz, te quiero hacer la primera pregunta, y es la primera vez que hablaste con Dios ya siendo inconversa. Yo quiero saber que nos cuentes a todos. ¿Cuándo fue que hablaste con Dios por primera vez? Que tú sientes que Él te escuchó. Sí, mira, te cuento que fue cuando yo tenía mis 16 años. Wow. Fue una situación muy, muy complicada en ese momento. Yo tenía una pareja que fue el papá de mi hijo. Digo fue porque partió con el Señor. En ese momento yo tenía 16 años y él tenía 28 años. Él era un hombre con mucha experiencia y yo era una niña. ¿Qué sucede? Que yo me enamoré tanto de él que yo hasta perdí, como decir, mi raciocinio, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que todo lo que él me decía lo hacía, yo lo hacía. Técnicamente puedo decir que era como una niña
detrás de un amor enfermizo. Un amor enfermizo, enamorada. Era un hombre de calle, era un hombre que, por decirlo así, vendía sustancias y tenía un nivel de vida de dinero, autos, y tenía muchas cosas materiales. Entiendo. Y entonces él vivía, era más adelantado que yo, y yo era una niña. ¿Qué sucede con esto? Que un día él me dice, vamos a Celargo, quiero que vengas conmigo. Yo cojo la guagua de mi mamá, el vehículo de mi mamá. Yo no tengo licencia, tengo 16 años. Wow. Soy de Puerto Rico, y el que sabe, conoce que en Puerto Rico, pues tú sabes, nosotros a veces no usamos licencia, decimos que manejamos. ¿Se entiende? Manejamos así, sin licencia. Pero yo veo que montan unos bultos en el carro y van más personas. Vamos al lugar, llegamos al lugar, y cuando llegamos al lugar él me dice, yo vengo aquí a cobrarme deudas que alguien me debe. Yo necesito que tú tengas el vehículo prendido. Si yo no vengo en 5 minutos, yo quiero que tú te vayas. Wow. Cuando eso pasa, yo veo que él está sacando armamento pesado del vehículo y está sacando máscaras. Claro que yo estoy asumiendo que va a venir algo grande. Ahí es donde yo veo la situación donde me encuentro y digo, wow. Y lo único que digo es, Padre, yo te pido, yo te ruego que ese hombre no aparezca, que ese hombre se desaparezca, porque si ese hombre aparece, ellos van a cometer un acto. En medio de los nervios, en medio de la... Porque, señores, esto es muy serio. En medio del susto que estabas viviendo en este momento, tú clamaste a Dios. Clamé a Dios. Esa fue la primera vez. Clamé a Dios. La primera vez que yo clamé a Dios como nunca, como nunca. Y yo dije, Padre, por favor, que ese hombre no aparezca, porque yo voy a cargar con esta muerte en mi mente, en mi vida. Yo no quiero que este hombre se contamine con esto. Da la cosa que él va y al hombre lo esconden. Wow. No aparece el hombre. Cuando el hombre no aparece, él viene corriendo enojado y se montan en el carro, y yo temblando, porque te digo temblando. Ahí fue donde la primera vez yo clamé a Dios, wow, y vi como Dios respondió mi súplica, porque yo estaba suplicando en el vehículo que no apareciera. Sí. Y ahí fue donde la primera vez que tuve una respuesta de Dios tan inmediata en mi vida. Pero ¿qué sucede? Ajá. Que era muy niña, andaba muy confundida, porque andaba con un hombre que no creía en Dios. Hablaba muy mal de Dios. Entonces era algo que realmente yo me quería hacer que yo era fuerte, porque quería demostrarle a él que yo era fuerte, que si él no creía en Dios, yo tampoco. Pero yo siempre vine de una casa donde mi mamá y mi papá siempre de pequeña me llevaban a la iglesia. Yo iba a la iglesia católica, yo hice mi primera comunión y todo eso. Entonces eso estuvo inculcado en mí, en que había un Dios que existía, y yo sabía que Dios existía. Y realmente ese fue el primer encuentro que yo realmente puedo decir que Dios me escuchó, que clamé a Dios y Dios me escuchó. Qué interesante. Luego de esto, de tú saber que Dios te escuchó, porque como tú lo dijiste, fue una respuesta rápida. ¿Ya qué pasó después de ahí? ¿Te alejaste de Dios? ¿No volviste a clamarle? ¿O qué pasó con tu vida después de ahí? Pues después de ahí, las cosas con él se ponían cada día más peor. Yo me daba cuenta de muchas cosas que él estaba haciendo, y realmente yo empecé a coger miedo, porque me di de cuenta de la clase de persona que yo estaba viviendo. Y para mí era temeroso. No era un hombre que me golpeaba, nunca fue agresivo conmigo, me trató bien, pero las parejas que él tenía siempre la acostumbraba a darle. Entonces yo tenía temor, porque él me decía, si tú me dejas, yo te voy a matar.
Entonces fue como algo traumático en el sentido porque tú te enamoras de una persona. Y yo quiero que todas estas personas que están aquí escuchando, estas jóvenes que están comenzando hoy en día, que están escuchando este testimonio, porque este testimonio va a ser para edificar. Realmente el único que ama es Dios. Nosotros no podemos depender de nadie en el mundo, solamente de Dios. Porque Dios dice en su palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y realmente cuando nosotros idolatramos a cualquier persona, nosotros estamos haciendo algo que es indebido ante la voluntad de Dios. Yo me dejé influenciar por el dinero, por lo que Él me daba, por lo que Él me ofrecía. Y hasta estuve al punto de perder mi vida por andar con una persona que realmente no era lo que Dios tenía para mí. Porque mi plan no era ese. Yo pensé que estaba con la persona correcta. A todas las jóvenes que andan con personas que viven y hacen cosas del bajo mundo, realmente tengan mucho cuidado, escuchen consejos. Yo no quería escuchar a mi mamá, no quería escuchar a mi papá, no quería escuchar consejos de nadie. Y realmente tenemos que sentarnos a escuchar. Estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. Cuando esto sucedió eran los años 95, 96, 97. Pero ahora, en estos tiempos, las cosas están sucediendo peores. Y yo quiero que todo y cada uno de ustedes, madres que me están escuchando, no dejen de orar por sus hijas, no dejen de orar por sus hijos, no se den por vencidos, porque Dios tiene un plan para ellos y Dios siempre está ahí como poderoso gigante. Y realmente me hubiese querido, me arrepiento de no haber escuchado a mi madre, porque la madre tiene un sentir que nunca se equivoca, nunca se equivoca. Escuchen a sus madres, que sus madres quieren lo mejor para ustedes. Y realmente si yo hubiese escuchado a mi madre a los 17 años, yo no hubiese tenido un niño huérfano y enfrentar una vida sola desde ese momento, por no obedecer, por no entender y por no escuchar. Escuchemos para que tengamos un mejor vivir. Así mismo es, wow, es impresionante lo que has vivido. Entonces yo quiero saber, después de ese momento que pasó, Liz, cómo tú llegas a los pies del Señor, porque ya sabemos que tú le clamaste, que tú oraste en ese momento y que Él te respondió, pero decidiste buscar de Dios en ese momento, aún no. ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, después de ahí me dejé llevar por muchas influencias de Él. Realmente después de ese momento, el tiempo de Él estaba contado. Oh. Su tiempo estaba contado porque, como te conté antes, era una persona que era un narcotraficante, o sea, traficaba drogas, hacía cosas ilícitas, y lo que sucede con eso es que la vida de esas personas es o muerto o preso. Así es. Realmente no hay nada más. Y más si la persona es cerrada y no quiere aceptar que hay un Dios. ¿Qué sucede? Que me doy cuenta que él empieza a hacer cosas muy, muy extrañas. Y hasta me dijo en varias ocasiones que él iba a vender su arma al enemigo. Escuchen bien, para ganar dinero y ganar fama. ¿Qué sucedió con eso? Que después que él hizo ese pacto, él no duró un mes, porque ahí empezó una persecución de muerte sobre su vida, porque lo que él no sabía era que lo que el enemigo le estaba dando era un engaño. Él estaba detrás de su vida. ¿Qué sucede en ese tiempo? Que él se influenció tanto por tener dinero, que realmente él cayó en su propia trampa. Wow. Él cayó en su propia trampa. Y de verdad que puedo contar que Dios ha tenido misericordia desde ese momento de mi vida. Entonces, ¿él murió? Sí, él murió. ¿Y de qué manera? Lo mataron. Wow, qué triste, lo siento, porque revivir esos momentos tan dolorosos
es fuerte. Y ella es muy fuerte a hablar esto y sobre todo venir a dar su testimonio y testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Lo digo por mí porque yo también he contado algunas cosas que han pasado en mi vida y revivir esos momentos es doloroso. Entonces, luego de esto, Liz, de que sucedió eso, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? Fue horrible porque el día de que lo mataron, yo andaba todo el día con él y él salió, acababa de salir de mi casa y me dijo que venía a ver una película conmigo y con el niño. Cuando él va saliendo, ahí escucho los disparos y lo único que escucho es el carro de las personas que lo asesinaron y voy corriendo. No me detengo, voy corriendo al lugar de los hechos. Cuando llego a ese lugar, lo veo tirado en el piso con múltiples impactos de bala. Tenía más de 12 impactos de bala. Cuando lo agarro en el suelo, mis manos, mis dedos se fueron por los boquetes de los tiros que le habían dado. Lo único que me alcanza a decirle es, vive, yo quiero que tú vivas por tus hijos. En ese momento, él pierde la vida en mis manos. Qué triste. Tengo 17 años cuando estoy viendo esta experiencia. Para mí fue lo más horrible que yo pude ver en mi vida. Yo gritaba, yo llamaba, yo le gritaba a mi mamá que viniera, que traer el carro, nadie se detenía. Ahí comenzó todo en cámara lenta. Yo no podía concebir lo que yo estaba viviendo. Ahí yo entré en un trance, que no sé si muchos de ustedes entienden lo que es un trance de cuando tienen una situación difícil, que realmente ustedes se quedan como pasmados, no saben qué van a hacer. En ese momento yo no sabía qué hacer, solamente gritar, ayuda, ayuda, ayuda. Y realmente me fui corriendo para mi casa a buscar a mi hijo, a abrazar a mi hijo. Y cuando llego, mi papá está dormido y se despierta y dice que el niño empezó a gritar. Parece que en el mismo momento, porque él le dijo al niño, yo viro ahora. Entonces, al decirle yo viro ahora, el que entiende en el mundo espiritual, cuando una persona se despide y dice yo vengo ahora, en el mundo espiritual esa persona regresa. Digo que regresa en el mundo espiritual porque mi hijo estaba marcado con marcas de dientes en sus cachetes y mi hijo lo que tenía eran 11 meses. Cuando yo lo miro, que veo al niño que está marcado así, me pongo muy nerviosa porque él venía y tenía la costumbre de hacerle eso al niño. Pero ahí es donde comienza mi persecución. Ahí es donde comienza. No fue suficiente lo que viviste, el trauma de ver cómo perdió la vida en tus brazos. Falta mucho más. Falta demasiado. Falta demasiado porque ahí es donde comienza la real persecución sobre mi vida y la vida de mi hijo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Como le comenté antes, él me había dicho que había hecho un pacto con el enemigo. Sí. A él hacer ese pacto, esa arma, no sé qué era lo que sucedía, yo no lo entendía en el momento. Ahora que yo vengo cogiendo conocimiento del mundo espiritual, me vengo dando cuenta que todo lo que me atacaba de noches mientras yo dormía, porque te atacaban. Me atacaban. ¿Manera te atacaban? ¿Cómo lo sentías? Me atacaban. ¿Lo veías? ¿Lo sentías? ¿O de qué manera te atacaban? Lo sentía. Y que la gente sepa. Señora, esto es muy importante porque hay personas que no creen en algunas cosas espirituales que pasan. A veces hay personas que escuchan que en la cocina están acabando con todo y simplemente no creen. Es bueno que escuchen, porque el mundo espiritual es más real que el físico, señores.
Nuestra lucha no es contra humanos, sino contra demonios y potestades. Yo siempre lo digo. Síguenos contando, Liz, ¿cómo lo sentiste? Mira, era algo, a las 7 de la noche ya yo tenía que estar con todas las ventanas cerradas porque fue un trauma donde yo entré, porque como lo mataron de esa manera, pensaba que iban a venir detrás de mí o detrás de mi familia, claro, por las cosas que él estaba haciendo. ¿Qué sucede? Que yo dormía entre medio de mi mamá y de mi papá. Yo dormía en el medio y yo dejaba a mi hijo en la cuna. Uh-huh. Esas entidades me atacaban de noche, me marcaban mi cuerpo, me chupaban mi cuerpo, me dejaban mi cuerpo morado por mis partes íntimas, por mis senos. Y cuando yo me despertaba, yo estaba toda moretonada. Y era algo increíble que yo no entendía. Yo le decía a mi mamá, yo no puedo dormir, yo no quería dormir, yo me estaba secando. Y una pregunta, ¿tú en ese momento pensabas que era él? Pensaba que era él que me estaba como que me quería atacando, que quería, tú sabes, estar cerca de mí. Yo me tiraba en el piso a llorar y yo sentía su presencia. Era algo extravagante, era algo horroroso. Horroroso, señores, y yo quiero decirles que cuando una persona muere, no es la persona. Nosotros abrimos puertas cuando extrañamos a alguien. Cuando alguien muere y lo extrañamos y deseamos que vuelva o de alguna manera nosotros abrimos puertas para que los demonios entren y se aprovechen. Porque el demonio, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, solo hay que abrirle una brechita para que entre cualquier tipo de demonio. Hay que abrirle una, por pequeña que sea, ellos entran. A diferencia del Espíritu Santo, que es un caballero y hay que invitarlo y hay que llamarlo y hay que estar en santidad para que entre. Los demonios no. Entonces las personas se confunden mucho en que fulano se murió, él vino a visitarme. No es esa persona. Esa persona está descansando, ya le llegó su tiempo. Entonces son los demonios que vienen a atacarte. Por ejemplo, como atacaron a Liz, que le dejaban moretones. Y no importaba que estuviera con la mamá y aún así la atacaban. Síganos contando, Liz. Llegó el momento que mi mamá también lo veía, entrando para el cuarto donde yo dormía. Y mi mamá se le iba detrás y le decía, te vas de aquí, te vas de aquí. Mi mamá lo veía literalmente. Wow. Yo no lo veía, yo lo sentía. Me acostaba con mi mamá en la cama a hablar y trepaba. La cama estaba siempre, yo siempre vestía mi cama y se ponían las manos, se postraban las manos en la cama, yo y mi mamá. Era una película y yo no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Realmente no lo entendía y le decía a mi mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me estoy volviendo loca. Realmente yo no tenía deseos de vivir. No tenía deseos de vivir. Entiendo, con tantas cosas. Tenía mucho, responsabilidad de un niño. Tenía mucho temor, tenía miedo a vivir. Entonces decido, yo y la prima de él, hacer algo que no se lo recomiendo a nadie. Escuchen bien, a nadie. Este testimonio es para que ustedes sepan que las tinieblas es astuta. Y siempre busca ir detrás de tu diseño de parte de Dios. Nosotros no estamos aquí en este momento para engrandecer lo que son las tinieblas, porque aquí el único poderoso es Jesús de Nazaret. Amén. Es nuestro Amén. Dios amado. Aquí no estamos engrandeciendo nada de eso. Solamente estamos contando este testimonio para que todo y cada uno de ustedes conozcan y sepan que si alguna persona que está escuchando este testimonio se identifique y busque ayuda, realmente ayuda, y la única ayuda que usted puede encontrar se llama Jesús. Ese es el que tiene la llave, ese es el único que te va a libertar, el único que te va a dar vida, el único que te va a librar de la muerte y te va a librar de todos los ataques que tiene el enemigo en contra de todo y de cada uno de nosotros. Yo decido, Candy, jugar cuija con ella.
Santo Dios. Yo decido abrir un portal. Yo quiero que tú le expliques qué es la Ouija para las personas que no lo saben. Es un juego que tiene series de letras con un oráculo que tiene un ojo en el medio. Se hace una oración antes de hacerlo y uno toca el oráculo, hace preguntas y eso te contesta. Entiendo. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a hacer este juego, me doy cuenta que el Ouija no quería jugar conmigo. Solamente quería jugar con la prima de él. ¿Qué sucede? Que yo ignorante, ella también ignorante, empezamos a preguntarle al Ouija que si él iba a virar de la muerte, tontería. Entonces lo que estábamos haciendo era, sí, le preguntaban que si él iba a regresar y decía que sí, todo eso. Entonces nosotros lo que estábamos haciendo era realmente invocando unos demonios que realmente nosotras no teníamos el conocimiento, porque realmente si lo hubiésemos tenido nunca lo hubiésemos hecho. ¿Qué sucede? Que era una obsesión de jugar, prendíamos la vela, hacíamos lo que teníamos que hacer, jugábamos en la oscuridad. Ya el Ouija no quería jugar conmigo, yo me enojaba porque no quería jugar conmigo, solamente con ella. Yo cruzaba el cementerio de noche. Yo realmente les voy a decir una cosa, yo le tengo terror al cementerio, le tenía terror al cementerio. Y yo cruzaba, yo brincaba la verja de noche. Yo me iba arriba de su tumba a llorar, a beberme una cerveza ahí, en memoria de él. Y yo no sabía que lo que yo estaba acarreando en ese lugar era mortal, porque yo estaba invocando demonios en ese lugar, pero la ignorancia de ese momento me llevó, Candy, a hacer eso. Y realmente hay muchas personas que van a los cementerios, celebran fiestas a los difuntos, le ponen cerveza y todo y cada una de esas cosas. Y si ellos supieran, Candy, el daño tan grande que se están haciendo, porque realmente ya partieron con él, ya no están en esta tierra, ya sobre están. Todo las puertas espirituales que están abriendo a los demonios. Exactamente, entonces yo empiezo a hacer todo eso, no tengo ganas de vivir, me siento angustiada, me siento deprimida, siento que la vida se me fue, la vida se me acabó, siento que realmente no tengo vida. Veo a mi hijo y no tengo ganas de vivir ni siquiera por él. Fue un momento de mi vida tan desastroso, pero le doy gracias a Dios que Dios siempre envía a una persona que te alienta y ahora yo entiendo. Mi mamá y yo siempre trabajábamos en casas de familia de gente de dinero. Desde muy pequeña mi mamá siempre me llevaba con ella para ayudarla. ¿Qué sucede? Que ese día nos toca limpiar la casa de un psicólogo. Entiendo, que ya lo habíamos visto. Entonces mi mamá me dice, ¿quieres ir conmigo? Yo le digo, sí. ¿Qué sucede? Que él le encantaba que yo le limpiara los espejos, porque decía que yo le dejaba los espejos brillantes. Soy muy detallista, me gustaba dejarle todo muy, muy limpio y muy organizado. Cuando él ve que yo estoy limpiando los espejos, le dice a mi mamá, ¿qué le sucede a ella? La noto rara. Mi mamá le cuenta que fue que perdí el papá de mi hijo y que yo estoy en un estado muy mal, que realmente para mí fue muy duro. Uh-huh. Él me llama para su despacho, para los que no conocen, para su oficina. Me lleva para allá y me dice que qué me pasa y yo le digo que yo no quiero vivir. Él me para al frente de un espejo y me dice, ¿qué tú ves? Y yo le dije, yo me veo yo. Y me dijo, tú no estás viendo que tú no eres una niña, tú eres una mujer que tiene un niño. Ese niño te necesita, ese niño está ahí para ti, porque el que murió no está. Tú tienes que estar por él y por ti. En ese momento, cuando me miré en ese espejo, Candy, realmente con esa palabra, como fue directada por Dios, como fue que Dios lo utilizó en ese momento tan desesperante de mi vida,
para levantarme a esa edad. A los 17 años comienzo a trabajar, comienzo a estudiar y comienzo a dedicarme a mi hijo, a dedicarme en cuerpo y alma para él. Busqué un apartamento, mi abuela me renta mi primera casa, me quedo ahí con mi hijo. Pero ¿qué sucede? Que estaba haciendo todo esto, pero realmente ahí es donde entra el sufrimiento de que una madre quiere buscar a alguien que llene ese vacío que para su hijo, buscarle como un padre. Me acuerdo que mi abuelo tenía un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, que los que lo conocen saben que realmente todos los católicos siempre lo tienen y adoran ese cuadro. Realmente eso no es Jesús. Esos son cuadros que son entidades, que más adelante le vamos a ir hablando sobre qué entidades son. ¿Qué sucede con ese cuadro? Que yo todas las noches le oraba a ese cuadro y le pedía a Dios, Candy, que me ayudara a tener una familia, a tener un hogar y a tener ese calor para mi hijo, eso que mi hijo necesitaba. Una pareja le pedía. Una pareja le pedía a Dios, a ese cuadro, por decirlo así, al cuadro, le pedía al cuadro, ¿cómo me refería? Pero yo quiero que tú me expliques cómo tú le pedías al cuadro, ¿lo mirabas? Lo miraba y me arrodillaba ante el cuadro. Ante el cuadro. Me arrodillaba ante el cuadro y le pedía, y le decía, Sagrado Corazón, Señor, reprenda en esta hora, nos cubrimos con la sangre del Cordero, porque realmente son entidades que nosotros, los que vinimos de esa rama, sabemos que nos ponen, nos enseñan desde pequeño a adorar esas imágenes cuando realmente el único que debe ser adorado es nuestro Padre, ese que está sentado allá en el trono, es el único que merece toda gloria y toda honra. Aquí nadie se tiene que robar la honra de papá, es Él. Mira, Candy, en ese momento yo empiezo a orarle y se me da la oportunidad de conocer a esta persona que vive en los Estados Unidos, vivía en los Estados Unidos, yo vivía en Puerto Rico en ese entonces. Lo conozco por teléfono, me lo presentan, empezamos a hablar, nos caímos muy bien y esa es la persona que cuando llego a los Estados Unidos me acoge mi hijo como un padre y ese es el hombre que me caso y tengo 3 hijos. Ese es el momento que te casas y tienes 3 hijos. Me caso y tengo 3 hijos. ¿Emocionalmente ya te sentías mejor? ¿Ya habías sanado tu ex o eras feliz? No. Realmente no había nada en ese momento que llenara un vacío que había siempre en mi corazón. Y ahora te voy a explicar por qué. Sí, explícanos. Porque realmente a veces nosotros pensamos, escuchen bien esto, a veces pensamos que cuando tenemos una pareja nos va a llenar, que cuando tenemos un vehículo nos va a llenar, que cuando tenemos una casa, un trabajo, eso nos va a llenar. Realmente yo tenía todo eso y me sentía completamente vacía. No quiere decir que el padre de mis hijos no fue una persona importante en mi vida. Claro que lo fue. Pero ese vacío que hablamos, Candy, es un vacío que realmente ahora yo entiendo quién fue que lo llenó. Gloria a Jesús. Que lo llenó Dios. Amén. Porque ese es el único que puede llenar cada vacío
que hay en tu corazón, ese vacío que tú tienes ahora mismo, tú que me estás escuchando, ese vacío lo llena Dios, ese vacío lo llena, lo rellena con amor. Él pasa bálsamo sobre tu corazón, sobre tu vida, y no importa la situación que tú estás atravesando, Él siempre te va a consolar, Él siempre va a estar ahí. Él es un caballero, está detrás de tu puerta esperando a que tú le abras su corazón para Él entrar. Déjelo entrar. Es lo más maravilloso que pueden sentir cuando Él entra a tu vida. Candy, realmente te voy a decir una cosa. Nunca había entendido como hasta ahora. Me costó 44 años de mi vida para entender lo que realmente Dios tenía para mí. En ese momento no entendía nada, Candy. Era una ignorante. Pensaba que yo podía controlar el mundo, que yo podía hacer cosas que realmente, claro, las podía hacer, pero me creía superior a lo que realmente yo era. ¿Por qué? Por la coraza que yo puse en mí de haber sufrido esa pérdida a tan temprana edad, que no quería confiar, no quería abrir mi corazón. Y lo que hice fue, realmente tuve 3 hijos con el papá de mis hijos, unos hijos maravillosos. A mis hijos hermosos, amo a mis 4 hijos, tengo 4 tesoros que el cielo me prestó, porque mis hijos Dios me los prestó, y estoy orgullosa de todo y de cada uno de ellos, porque ellos han sido una enseñanza que me han dado a mí cada día, una motivación para yo estar aquí en este día, dando este testimonio de fe para todo y cada uno de ustedes. Candy, ha sido momentos realmente impactantes en mi vida. Wow, entonces cuando llegas aquí te cansas, tu primer hija, cuéntame qué pasó, qué sentías, porque estar embarazada ya luego de todo lo ocurrido, tú dices ya, es tiempo de ser feliz, ¿verdad? Exactamente, pienso es tiempo de ser feliz. ¿Y fue así realmente? Realmente fue una cosa, una misión, por decirlo así, traer a mi hija a este mundo. Fue una misión porque primeramente no caí embarazada. Me entra el desespero de tener un bebé. A él le entra el desespero de tener un bebé. Wow. Una niña planeada con todo el amor del mundo. Bendecimos la vida de Mimi, que yo sé que va a estar viendo este programa. Te bendecimos porque quiero mucho a Mimi, de verdad que sí. Entonces, cuando llega Mimi, esa niña hermosa, ella llega a mi vida y realmente hice algo que no pude haber hecho. Ahí es donde quiero llegar a decirle a toda y a cada una de ustedes, mujer, que está embarazada. Cuando estoy embarazada de mi hija, me dice una mujer que lee baraja, que es mi vecina, porque usted sabe que ahí es donde el enemigo entra y pone su mano rápido. Me dice que tengo que santiguarme la barriga. Para los que no saben, es hacerme unos baños, hacerme unas cosas con una entidad. Estamos hablando de brujería. De brujería. Con una entidad, el Señor la reprenda en esta hora, llamada Ochun, en la religión Oruba, en la caridad del cobre, lo que le llaman la patrona de Cuba. Me dicen que ella es la que cuida a los niños, que lo tengo que hacer. Tengo un embarazo de alto riesgo. Tengo que ir al hospital desde mi primer mes, tengo que ir al hospital 3 veces por semana. La niña nunca tenía agua, la niña se me pegaba, la niña estaba siempre en una situación dentro de mi vientre que yo realmente no entendía. Era algo que realmente no sé qué sucedía. Yo le clamaba a todo el mundo en ese momento, a esa entidad, que el Señor la reprenda, menos a Dios. Wow. Y escuchen esto, porque eso es lo que mucha gente nos hace creer.
que porque ella es una supuesta virgen, que es la Virgen María, te la interpretan como una madre, te la interpretan como muchas cosas. Mire, señores, no se dejen engañar. Esos son demonios, Señor los reprenda. Esos son entidades que el enemigo ha usado para dañar y destruir a los hijos de Dios. ¿Qué pasa, Andy? Que me dejo influenciar, me preparan la barriga, me ponen una cinta amarilla, me ponen una cosa, y esa cinta que me pusieron me raspó, me dejó mi piel en carne viva. Bueno, fue un embarazo que realmente fue terrible. Terrible en el sentido de que yo no sabía por qué yo estaba viviendo tal situación. Llega la hora del parto, Candy. Cuando llega la hora del parto, la niña, en la complicación, traga su propia excreta. Para los que no, es muy complicado. Para los que no saben, le subió la bilirrubina, el hígado no funcionaba. Y cuando el doctor me dice, yo estoy recién llegada y me dice bilirrubina, Candy, yo me empiezo a reír, pero de los mismos nervios, porque me acuerdo de la canción. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Entonces yo digo, como él dice eso, pues yo pensé que no era malo. Pero cuando era un parto ya de alto riesgo. Y era un parto de alto riesgo. Entonces cuando yo veo a mi hija, una niña de 8 libras, 4 onzas, una niña la más grande en el NICU. NICU es donde ponen los niños que están chiquititos, de 6 meses. Ella es la niña más grande. Y sigue siendo grande. Hermosa. Y yo veo a esa niña ahí. Yo, inocente, voy y le pongo la chapita que me dieron, con la cintita que me dieron, y a pedirle a esa entidad, Mi hija duró 15 días en intensivo. A mi hija no me la aseguraban para nada. Yo me iba a la casa todos los días gritando de dejar a mi hija ahí, ver mi princesa, ver la niña tan hermosa que Dios me vio regalado y verla ahí peleando con la muerte. El doctor me dice, yo necesito que tú le des el seno a la niña. Candy, te voy a decir algo, yo no daba nada, no tenía nada. Era como que yo estaba seca. Y el doctor me decía, tu leche es la que la va a salvar. Y yo me metía llorando a las máquinas que me ponían en el hospital. Y eran gotitas que yo podía colectar, Candy. Esas gotitas le salvaron la vida a mi hija. Qué bendición. Fue una bendición en ese momento. Pero realmente yo no sabía, señores, el pacto que yo estaba haciendo, que yo hice con mi hija desde mi vientre. Yo no sabía en dónde yo estaba metida, porque para todo el mundo eso es bueno, para todo el mundo eso es algo normal. Y realmente yo no me estaba dando cuenta de lo que yo estaba haciendo, Candy. Entiendo. Fue algo muy, muy, muy traumático. Entonces, ¿tú seguías leyéndote barajas, seguías buscando? Tenía una vecina que le encantaba eso y ella me llevaba donde su amiga y me leía la baraja, pero siempre como todo. Alguien me está haciendo brujería, alguien me quiere matar, alguien me tira cosas, pero realmente llego a los Estados Unidos, no tengo ningún tipo de enemigo, pero claro, me pongo eso en mi cabeza de que me están haciendo cosas, pero realmente no entiendo. Pero en el mismo momento solamente buscaba para defensa, para autodefenderme, señores. ¿Qué es lo que te dicen? Busca para la salud, busca para el dinero, que busca para que te des un baño, una limpia. Y realmente cada vez que hacemos eso estamos haciendo un pacto. Son pactos sobre pactos. Y eso era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Ese momento fue con una persona solamente que leía baraja, una muchacha espiritista, como le llaman. Eso era algo supuestamente del nivel número 1. Eso fue en lo primero que yo entré. Porque
aquí no termina, yo entro más profundo de ahí, Candy. Wow, qué interesante, qué interesante. Ya después de pactar su hija con una entidad, entras a algo más profundo. ¿Y a qué podrías tú o cómo podrías explicarnos cómo entraste a eso que es tan profundo de la brujería? Mira, ahí es donde yo empiezo y conozco a una persona que es un babalao. ¿Un babalao? Un babalao, que en la religión yoruba es como el sacerdote. Ya, señores, llegamos hasta aquí porque esto merece una segunda parte. Porque yo tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que es un babalao y que nos expliquen más de qué trata la religión urú. Señores, vamos a despedirnos ahora con una oración por todos ustedes y esperen el próximo programa, la segunda parte del testimonio de Liz. Gloria a Jesús. Adorado Señor, gracias Padre por tenernos en este día. En esta hora quiero aprovechar para todo y cada uno de ustedes que están ahí viendo este video, que yo sé que si llegaron al final de este video están ahí esperando la segunda parte. Pero yo quiero hacer algo por ustedes, como un día vi un video y me llenaba cada vez que lo escuchaba. Y fue donde le hacían la oración de confesión de fe. Yo quiero hacerle esa oración a todos y a cada uno de ustedes. Y el que quiera en esta hora aceptar a Cristo como su único Salvador, repita conmigo esta oración. Y dice así: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname por todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra, obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ve a la iglesia más cercana y busca de nuestro Padre amado. Que Dios los bendiga. Amén. Dios está esperando por ti. Que te rindas, que te humilles delante de tu presencia, que le pidas perdón, porque Él está para perdonarte. Señores, esto es Relatos de Fe. Espera la próxima parte del testimonio de Liz, que está muy interesante. Dios te bendiga. Bye, bye.